Bendiciones del Señor. Es un placer para nosotros poder estar con ustedes a través de esta vía. Y les habla el pastor Sandy Valdés en compañía de Esmer Pérez, quienes conformamos parte de este proyecto Su Palabra es Verdad. Estaremos compartiendo con ustedes a través de distintas plataformas la palabra del Señor, porque su palabra es verdad. Y en esta nuestra primera transmisión quisiéramos tocar un tema que es fundamental para el Evangelio y que es fundamental para todo creyente, y es la enseñanza propia del Evangelio del Señor. Así que nuestro hermano Esmer Pérez va a compartir con ustedes el Evangelio en esta primera transmisión. Así es, mi hermano Sandy. Creo que este es un tema verdaderamente oportuno y es el primer tema que estamos tratando en esta oportunidad y es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y digamos que vienen preguntas a nuestra mente cuando vemos la palabra Evangelio. Y la palabra Evangelio no es más que buenas nuevas, las buenas noticias. Pero ¿qué es esto de buenas noticias? Las buenas noticias de que hay una salvación. ¿Salvación de qué? Salvación del pecado. El pecado que lleva a muerte. Pero esta historia del Evangelio comienza en un principio en donde el hombre transgrede la ley del Señor. Transgrede, digamos que en desobediencia al Señor nuestro Dios, el Creador, que lo había creado y le había dado la potestad sobre toda la creación. En el principio del Génesis vemos cómo Dios crea al hombre y le da la oportunidad de que Él escogiese. Le da la oportunidad de que Él estuviera en un paraíso terrenal, disfrutando de todo el favor, disfrutando de toda la tierra y disfrutando de todos los animales, seres vivientes. El hombre le dio nombre a todas las cosas y disfrutaba en armonía junto con Dios. Pero de repente el hombre decide transgredir, decide apartarse de Dios en un principio llamado desobediencia. Como vemos que el Señor le dice al hombre que del árbol, del conocimiento del bien y el mal, no comerás, y inmediatamente el hombre lo hace, desobedece al Señor. Y esto trae como consecuencia que el hombre se aparte de Dios de forma tal que se vino de vida a muerte. A partir de este momento el hombre queda separado de Dios y el hombre no quiere buscar a Dios. El hombre no busca a Dios y está separado de Él. Y ciertamente morirás, dice el Señor. Morirás, pero aunque inmediatamente no murió Adán, la muerte, digamos que fue extendida. No sé qué pasaría por la mente de Adán o por la mente del que transgrede o en esas circunstancias, pero creo que en verdad viene una frustración grande, porque cuando comenzamos a recapacitar y a pensar y a darnos cuenta de lo que hemos hecho, resulta que comenzamos y comienza lo que es el remordimiento. Sin embargo, cuando vemos que la palabra se extiende y viene el Señor y le revela a los hombres sus bondades, su plan divino, y comenzamos por Abraham como padre de la fe, comenzamos por profetas y vemos cómo vienen anunciando a Jesucristo, nos damos cuenta del plan maravilloso que tiene Él. Ya Dios había diseñado para solucionar este problema de una vez por todas un plan. Había diseñado tener o traer al escenario, a la escena, un Salvador. Y no es más que Él mismo en la segunda persona de su Trinidad. Vemos que Jesucristo, que es la segunda persona de su Trinidad, se da a sí mismo. Y comienza Jesucristo a ser profetizado a lo largo del Antiguo Testamento. Vemos cómo los profetas y toda la Biblia en ese contexto viene anunciando, como dice un dicho, que el Viejo Testamento es como un espejo del Nuevo. Y vemos ahí que ese plan de salvación se va anunciando, pero viene la revelación de todas las cosas en el mismo Jesucristo. En el mismo Jesucristo vemos que Dios revela su plan de salvación y ahí es que vienen las buenas nuevas. Y el ministerio de Jesucristo viene y
a sus 33 años, y viene Jesucristo y dura 33 años en la tierra, y vemos como Él expone verdades y expone algo que ningún humano iba a poder hacer en sus propias fuerzas. Vemos que el hombre se separa de Dios en un principio y no puede buscar a Dios. Vemos que Dios también llama a hombres, profetas, llama a Abraham, llama a Moisés también. Digamos que Dios llama a Moisés y capacita a Moisés y le da la ley que él quiere, digamos que expresar y compartir a su pueblo. Pero digamos que cuando pasa el tiempo en todo el contexto, el hombre es incapaz de cumplir la misma ley que Dios le da. Y como es incapaz de buscar a Dios en sí mismo y es corrompido por tu naturaleza y está muerto en pecados y no puede cumplir la ley, lo único que queda es mandarle al Salvador Jesucristo, el único capaz de cumplir esa ley. Entonces vemos cómo Jesucristo entra en escena y viene, después de todo esto, este hombre, este Dios hecho hombre, este Dios encarnado, la palabra de Dios misma, y se encarna en un cuerpo mortal para cumplir perfectamente la ley, para cumplir perfectamente todo lo que nosotros no podíamos hacer. Jesucristo mismo vivió la vida que no podíamos vivir, hizo lo que no podíamos hacer en cuanto a no pecar, y murió la muerte que no podíamos vivir. Él murió por los pecados de esa humanidad apartada que no podía buscar a Dios. Entonces, lo que desencadena las buenas nuevas es el hecho de que cuando Él muere y derrama su sangre, porque en un principio se dice que por derramamiento de sangre es que será, digamos que retribuido ese perdón, vemos cómo Jesucristo es encarnado en la segunda persona y digamos que en esa carne que padece sufrimiento y padece dolor y padece sufrimiento como ninguna otra cosa. Dice la palabra que Él se vuelve pecado, Él se hace inferior a los ángeles, se hace igual a nosotros y viene y vive nuestra vida. Y cuando Jesucristo muere y derrama su sangre y resucita el tercer día, viene lo que es la verdadera buena nueva, que es que cuando Él muere le da la oportunidad a la humanidad de su perdón. Él es el Cordero inmolado, Él es el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha, que es muerto por nosotros mismos, lacerado por nuestra transgresión. Y cuando es resucitado, viene la buenas nuevas y viene el mensaje de salvación. Y vemos aquí en Romanos 5:15. Romanos 5:15 nos dice una verdad, y es que pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos de la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Aquel uno es Adán que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aquí vemos una realidad, vemos una realidad de muerte que se contrapone a la realidad de vida que es Jesucristo. La realidad de muerte es la acción de Adán, él peca en el huerto, y nos trasladamos ahora a este futuro hombre, ese nuevo Adán, ese otro Adán que viene y paga la muerte que Adán no pudo pagar, sino que trajo la muerte a Adán en sí mismo, en su propio cuerpo, para toda la humanidad. Y viene este hombre perfecto y cumple todas las normas, todas las leyes. Y dice en el versículo 18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores,
así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Yo creo que podemos extender un poquito más este podcast y hablar un poquito acerca de esa analogía que pone la Biblia, que pone aquí Romanos, entre Pablo y Jesucristo. Hace digamos que una comparación en este hombre que peca y este hombre que perfecciona todas las cosas y en él mismo se restauran todas las cosas. No sé si el pastor Sandy puede, digamos que decirnos unas palabras en cuanto a esta realidad. La realidad sobre esto es que el Evangelio no solamente es letra, no solamente es texto, sino que el Evangelio es poder, y es poder para transformación del hombre, a través de la justificación por medio de Jesucristo. Te agradecemos el hecho de que haya compartido con nosotros este espacio y que haya escuchado estas palabras de gran poder y que son verdad, porque su palabra es verdad. Ya en otra oportunidad estaremos compartiendo contigo otro tema importante de la palabra. Si tienes la intención, si tienes el interés de conocer más profundo sobre las Escrituras, sigue nuestros podcasts cada día por esta plataforma digital y para nosotros será un honor tenerte como público en nuestra primera línea. Les agradecemos su atención y le bendecimos en el nombre del Señor. Estuvieron con ustedes el pastor Sandy Valdés Y Esmer Pérez Lora. Muchas gracias.